En este vídeo vamos a hablar de la microbiota intestinal y en particular de la disbiosis en esclerosis múltiple. Al comparar la microbiota intestinal de personas sanas con la de personas afectadas de esclerosis múltiple, se han observado diferencias significativas que indican una disbiosis en esta enfermedad. En este vídeo, vamos a revisar algunos de los primeros estudios que se publicaron sobre la microbiota intestinal en esclerosis múltiple. En el primer estudio que vamos a comentar, se analizó la microbiota intestinal de 7 personas afectadas de esclerosis múltiple, de las cuales 5 seguían algún tratamiento y 2 no, y 8 controles sanos no convivientes, todos personas blancas. Y se encontró que en la microbiota intestinal de las personas afectadas de esclerosis múltiple, algunas bacterias entre las que estaba Akkermansia, estaban incrementadas. En un segundo estudio, en el que se analizaron 20 personas afectadas de esclerosis múltiple, de las cuales 13 seguían algún tratamiento y 7 no, y 50 controles sanos no convivientes, todos asiáticos, también se identificaron varias bacterias más abundantes en personas afectadas de esclerosis múltiple. Algunas de estas bacterias coincidían con las identificadas en el estudio anterior, aunque en este estudio no se identificó Akkermansia. En un tercer estudio, en el que se estudiaron 31 personas afectadas de esclerosis múltiple, de las cuales 20 seguían algún tratamiento y 11 no, y 36 controles sanos no convivientes, también se identificaron varias bacterias más abundantes en las personas afectadas de esclerosis múltiple, aunque diferentes de las identificadas en los dos estudios anteriores. En un cuarto estudio en 60 personas afectadas de esclerosis múltiple, de las cuales 32 seguían algún tratamiento y 28 no, y 43 controles sanos no convivientes, se volvió a identificar Akkermansia como una de las bacterias más abundante en personas afectadas de esclerosis múltiple. Otros 3 estudios posteriores también encontraron cantidades más elevadas de Akkermansia en personas afectadas de esclerosis múltiple. En el primero de estos 3 estudios, se analizaron 18 personas afectadas de esclerosis múltiple, de las cuales 9 seguían algún tratamiento y 9 no, y 17 controles sanos no convivientes. En este estudio se incluyeron personas blancas y negras. El segundo estudio se realizó en 71 personas afectadas de esclerosis múltiple no tratadas, y 71 controles sanos convivientes, todos blancos. Y el tercero en 34 personas afectadas de esclerosis múltiple, de las cuales 19 seguían algún tratamiento y 15 no, y 34 controles sanos que eran gemelos homocigóticos, es decir, genéticamente idénticos, a las personas afectadas de esclerosis múltiple, y todos ellos blancos. Akkermansia es por tanto una de las bacterias que más a menudo se ha encontrado incrementada en esclerosis múltiple. Como hemos comentado anteriormente, estos son solo algunos de los primeros estudios publicados. Cada vez hay más estudios tanto de la microbiota intestinal en general, como de la microbiota intestinal en esclerosis múltiple. La mayoría de los estudios publicados hasta la fecha apoyan la relevancia de Akkermansia en esclerosis múltiple. La microbiota intestinal tiene importantes funciones en la digestión, la defensa, la comunicación intestino-cerebro y la educación del sistema inmunitario. La microbiota intestinal digiere los restos de alimentos que llegan al intestino grueso y que no podemos digerir en el intestino delgado. En esta digestión, llamada fermentación, se producen sustancias como vitaminas y ácidos grasos de cadena corta, que por ser beneficiosos para nuestro organismo, se absorben y pasan a sangre. La microbiota intestinal también participa en la protección frente a patógenos. Al recubrir la superficie de la mucosa intestinal, impide que ésta pueda ser colonizada por patógenos. La microbiota intestinal también puede influir en la información que llega al cerebro, y por tanto en nuestro subconsciente. Y por último, la microbiota intestinal también juega un papel en el desarrollo de células inmunitarias reguladoras, que son necesarias para que se desarrolle un sistema inmunitario eficiente. Si tenemos disbiosis, es decir, una microbiota intestinal alterada y por tanto incapaz de cumplir de forma óptima su función, esperaremos una fermentación pobre a nivel del intestino grueso, y por tanto una producción baja de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta. Una protección de las mucosas del intestino deficiente, y por ello mayor probabilidad de alteraciones de la barrera intestinal e infecciones intestinales. Una alteración de la comunicación intestino-cerebro, y por tanto variaciones en el subconsciente, y en la percepción del dolor, las emociones, el estrés o la fatiga. Y finalmente un sistema inmunitario con un déficit en células reguladoras, y por tanto más propenso a inducir alergia y autoinmunidad. Si en esclerosis múltiple tenemos disbiosis,
Las personas afectadas de esta enfermedad deberían presentar todas, o al menos alguna, de estas alteraciones. Y de hecho, se ha observado que en personas afectadas de esclerosis múltiple, la concentración de ácidos grasos de cadena corta en suero es menor que la concentración en controles sanos, sugiriendo una fermentación menor a nivel del intestino grueso. En el suero de personas afectadas de esclerosis múltiple, también es frecuente encontrar marcadores de alteraciones en la barrera intestinal y marcadores de la presencia de microorganismos. Y además, estos marcadores correlacionan con progresión de la enfermedad y discapacidad. Las personas afectadas de esclerosis múltiple también sufren a menudo fatiga, depresión y dolor, lo que puede estar relacionado con una alteración de la comunicación intestino-cerebro. Finalmente, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, en la que las células reguladoras del sistema inmunitario son deficientes. En conjunto, las personas afectadas de esclerosis múltiple muestran todas las alteraciones asociadas a una disbiosis en la microbiota intestinal.